Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Jesús Aguirre Sánchez, soy R2 de Cirugía General de Centro Médico Nacional de Occidente, Instituto Mexicano del Seguro Social. Nuestro titular, el doctor Luis Osvaldo Suárez Carrión, MB de Cirugía General. El día de hoy vamos a abordar el tema de síndrome de intestino corto. Nuestros objetivos son conocer definiciones actuales de síndrome de intestino corto, identificar la fisiopatología del síndrome de intestino corto, conocer la clasificación anatómica, tipos de falla intestinal y sus diferencias, además de aprender el manejo médico y quirúrgico establecido por guías. Dentro de nuestro contenido vamos a abarcar los siguientes temas: generalidades, clasificación, consecuencias funcionales, riesgo de insuficiencia intestinal, adaptación intestinal, complicaciones, manejo médico, tratamiento quirúrgico y al final las referencias bibliográficas. Bueno, vamos a hablar acerca de generalidades. Tomemos en cuenta que la longitud total del intestino en un adulto promedio está estimada que se encuentra entre 20 o 22 pies, lo cual es aproximadamente entre 609 o 670 centímetros. Esto considerando pacientes los cuales sean promedio 1,70 m de altura, en una edad también promedio. El síndrome de intestino corto va a depender de la bibliografía donde la cual sea consultada. Sin embargo, se considera de forma general que es todo aquel que se encuentre con una longitud total menor de 200 centímetros. Y hablando acerca de la necesidad de mantener o la dependencia de nutrición parenteral, va a depender directamente de la presencia de colon o no. Se menciona que si existe la presencia de colon, si tú tienes menos de 100 centímetros, se va a considerar como un riesgo para presentar necesidad por nutrición parenteral. Y si el colon se encuentra presente, estamos hablando que se necesita o tendrías que tener menos de 60 centímetros para correr el riesgo de tener dependencia de nutrición parenteral de por vida. Sin embargo, más adelante se abordará este tema de forma más puntual. Bueno, hablando un poco de epidemiología, tenemos que esta enfermedad afecta aproximadamente 5 a 10 pacientes por millón por año, de los cuales, como ya se ha comentado, 2 pacientes por millón por año van a requerir nutrición parenteral de forma domiciliaria. Eso también es considerado como la primera causa de insuficiencia intestinal crónica y es una de las indicaciones más frecuentes de trasplante intestinal. Bueno, continuando con generalidades de síndrome de intestino corto, vamos a hablar acerca de las etiologías del síndrome de intestino corto, las cuales se van a dividir en congénitas y adquiridas. Bueno, dentro de las causas congénitas, la más común, por arriba del 80%, es considerada la atresia intestinal. Y dentro de las adquiridas, bueno, lógicamente la más común sería la resección del intestino, la cual sería de forma masiva y es considerada dentro de un 76% aproximadamente, o en su defecto múltiples resecciones, las cuales pues serían equitativamente con un 24%. También se encuentran diferentes tipos de etiología, las cuales son adquiridas, como son la enfermedad de Crohn, enterectomías masivas, secundaria a catástrofes vasculares, gastrosquisis, enterocolitis necrotizante, atresis intestinales también, ganglionosis extensiva, síndrome de pseudoobstrucción, enteritis por radiación y muchas otras causas. Dentro de las causas principales, bueno, hablando de porcentajes, el 45% es debido a infarto mesentérico secundario a isquemia arterial o venosa mesentérica. El 25% debido a enteropatía crónica, ya sea por radiación o por espluro celíaco. El 10% a complicaciones quirúrgicas, del 5 al 10% a enfermedad de Crohn. Y bueno, en un 5% trauma intestinal o vólvulo. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la fisiopatología del síndrome de intestino corto. Tomemos en cuenta que el gradiente de absorción va a ir disminuyendo progresivamente de proximal a distal. Es decir, que mientras más alto se encuentre
los nutrientes va a haber mayor superficie de absorción, por lo tanto va a haber mayor gradiente de absorción. Eso quiere decir que el área de superficie de absorción del duodeno y yeyuno es mayor que la de el ilion. El yeyuno proximal va a contener pliegues circulares en mayor número y grosor y con vellosidades más largas que propiamente dicho el ilion. El área de superficie de absorción también es mayor en el intestino proximal porque el mismo diámetro luminal va a ir disminuyendo progresivamente a medida que el trayecto gastrointestinal va a ir bajando. Y bueno, la proximidad directa a la actividad enzimática biliar y pancreática en el duodeno y el yeyuno es un factor el cual va a ser importante para la digestión y absorción de nutrientes, más que lo que se observa en el ilion, donde la reabsorción de ácidos biliares es una función más prominente. Bueno, hablando un poco de la anatomía y la longitud y la reconfiguración del tracto gastrointestinal, que quedará después de la resección intestinal, estos van a afectar directamente al gradiente de absorción y digestión de los distintos nutrientes y líquidos de forma como que de reconfigurado. El intestino delgado va a tener una gran capacidad de reserva funcional y en teoría la resección de hasta el 50% de la longitud intestinal total puede ser bien tolerada. Sin embargo, si se llega a cruzar el umbral que es de 200 centímetros de residuo intestinal, va a conducir a alguna de las secuelas clínicas del síndrome de intestino corto en al menos 50% de los pacientes, lo cual va a llevar a cabo a una pérdida de superficie de la absorción y un aumento del tránsito intestinal. Bueno, las consecuencias clínicas de este síndrome son el resultado de la pérdida, como les comentaba, de superficie de absorción, pérdida de áreas de absorción específicas de nutrientes, la pérdida de la válvula ileocecal y la disminución de la producción de hormonas intestinales. Después de una resección intestinal importante, esto va a llevar a afectar los gradientes, los cuales pasan a través del intestino, llegando a generar grandes volúmenes de nutrientes no digeridos, los cuales van a dar como resultado cargas hiperosmóticas que van a ingresar al tracto gastrointestinal distal y por lo cual se va a llevar a cabo lo que uno de los síntomas y signos también más comunes dentro del síndrome de intestino corto, que es la diarrea hiperosmótica. Y bueno, vamos a tener diferentes consecuencias del síndrome de intestino corto, como ya se había comentado. Tenemos dos porciones las cuales se van a ver afectadas, obviamente, la función gástrica y la función intestinal, las cuales también se pueden subdividir en afectación a nivel hormonal y afectación a nivel de la absorción de nutrientes. En cuanto a la función gástrica, va a existir una hipergastrinemia, una hipersecreción ácida y un aumento del flujo de macronutrientes o de bolo formado a través del mismo. Y en cuanto a la función intestinal, vamos a tener que existe una disminución del área de absorción, va a existir un tránsito gastrointestinal acelerado, una disminución de sitios importantes de absorción, los cuales van a variar dependiendo de cuáles sean resecados o cuáles se encuentren afectados, y un aumento de la osmolaridad de sustancias a través del tracto. Y bueno, en cuanto al pronóstico, este va a depender de distintos factores, incluyendo lo que es la longitud restante de intestino funcional, la presencia activa de enfermedades etiológicas subyacentes, tales como Crohn, enteritis por radiación o incluso vasculopatías, la presencia o continuidad funcional del colon y por supuesto la presencia de la válvula ileocecal. Se considera que aquellos pacientes con menos de 50 centímetros de intestino remanente tienen más probabilidades de desarrollar complicaciones relacionadas a la nutrición parenteral, como lo son la insuficiencia hepática y renal. Bueno, en cuanto a las complicaciones, tenemos aquellas que son específicas y no específicas, y las principales van a ser trastornos hidroelectrolíticos. El principal ya se conoce que va relacionada a trastornos del potasio y el cloro. Va a haber problema de desnutrición crónica severa,
por supuesto dependiendo del grado y del tipo, y además de deficiencia de micronutrientes. Bueno, vamos a continuar acerca de los tipos anatómicos de intestino corto, los cuales se encuentran clasificados y de los cuales yo me basé en mi bibliografía diferente. Sin embargo, utilicé la de base de nuestra bibliografía, que es Shackelford octava edición. Y bueno, la resección intestinal y su reconstrucción se pueden clasificar en tres subtipos anatómicos, ¿de acuerdo? El tipo 1 se asocia con una resección yeyunal significativa y una reconstrucción del tracto gastrointestinal mediante una anastomosis yeyuno-ileal colónica. El tracto gastrointestinal remanente incluye al menos 10 centímetros de ilion terminal, la válvula ileocecal y todo el colon. El tipo 2 se asocia con la resección de la mayor parte o la totalidad de ilion, frecuentemente la válvula ileocecal y posiblemente parte del colon. Usualmente suele ser colon proximal o derecho. El tracto gastrointestinal, en los pacientes con síndrome de intestino corto tipo 2 se reconstruye con frecuencia mediante una anastomosis yeyuno-cólica. Bueno, el tipo 3 ocurre con la resección de todo el ilion, válvula ileocecal y el colon, con una resección variable del yeyuno. La salida del tracto gastrointestinal se va a realizar a través de una ostomía o una yeyunostomía terminal sin conexión con recto y ano. Bueno, vamos a continuar hablando de la insuficiencia intestinal, la cual se va a definir como la reducción de la función intestinal por debajo del mínimo necesario de absorción de macronutrientes, agua y electrolitos que requiere suplementación intravenosa para mantener el estado de salud. Se clasifica en tres grandes rubros, los cuales son aguda, aguda prolongada y crónica. Estos a su vez tienen diferentes explicaciones. En la aguda es relativamente frecuente y autolimitado, la cual se puede presentar tras un amplio abanico de cirugías abdominales o algunas otras patologías que llegan a afectar la correcta función gastrointestinal, muy comúnmente asociada al ilio postquirúrgico. Solo se precisarán hidrataciones intravenosas y o nutrición parenteral durante periodos cortos, días. En algunas bibliografías se mencionan incluso hasta menos de 28 días. En cuanto a la aguda prolongada, bueno, esta es menos frecuente, pero es más grave. Va a incluir las complicaciones infecciosas, metabólicas y nutricionales que siguen a las resecciones quirúrgicas extensas y se va a necesitar NPT durante semanas o incluso hasta meses. Y en cuanto al fallo intestinal crónico, es aquel que por su gravedad va a precisar NPT prolongada o permanente que llega a ser desde meses a años. Bueno, continuando, en cuanto a los riesgos de desarrollo de insuficiencia intestinal y la necesidad de apoyo suplementario con nutrición parenteral y o intravenoso, tenemos que existen diferentes riesgos dependiendo de la resección que se haga y el remanente intestino encontrado. Distintas bibliografías manejan que en cuanto a la enterostomía terminal, un remanente de menos de 115 centímetros va a requerir apoyo con nutrición parenteral. En cuanto a una anastomosis yeyuno colónica, menos de 60 centímetros. Y en cuanto a la anastomosis yeyuno ileal, menos de 35 centímetros. Sin embargo, en nuestra bibliografía, que es en el Shackelford octava edición, se manejan parámetros un poco distintos y va a depender dependiendo del subtipo y al mismo tiempo la cantidad de centímetros, tomando en cuenta que en el subtipo tipo 1, una anastomosis yeyuno ileal, la dependencia de nutrición parenteral se supone que es buena, sin embargo va a ser necesaria si se presentan menos de 40 centímetros de yeyuno remanente. En cuanto a la tipo 2, si se presentan menos de 65 centímetros de yeyuno remanente. Y en la tipo 3 si se encuentra un remanente de menos de 100 centímetros. Tomando en cuenta y viendo este cuadrito, bueno, vamos a tomar en cuenta, a tener que los pacientes con síndrome de intestino corto tipo 1, pues van a tener la mayor probabilidad de recuperación nutricional con el tiempo. Aunque existe inicialmente una pérdida del gradiente proximal a distal asociado con yeyuno proximal, va a existir un mayor potencial para el desarrollo de la adaptación funcional del ilion para reducir la gravedad de las pérdidas nutricionales a largo plazo.
La posibilidad de adaptación intestinal es buena con este tipo de subtipo, perdón, de intestino corto. En este tipo, la insuficiencia intestinal y su necesidad de nutrición parenteral, como les había comentado, ocurren con mayor frecuencia cuando solo quedan menos de 40 centímetros de yeyuno, o en el caso de lactantes, cuando es menos del 10% del intestino esperado para la edad gestacional. Pueden observarse distintas manifestaciones clínicas debido a cambios en la regulación endocrina intestinal y la pérdida de la producción de colecistoquinina en el estado posterior a la resección conduce a un aumento de la hipersecreción de ácido gástrico y al aumento del tránsito gastrointestinal. En cuanto a los pacientes con síndrome de intestino corto tipo 2, suelen presentar manifestaciones clínicas un tanto más graves. Esto es debido a la pérdida de la capacidad adaptativa del ilion y del colon. Las resecciones ileales más extensas se asocian con peores resultados. Como ya les había comentado, cuando quedan menos de 65 centímetros de ayuno y no hay ilion, la prevención de la dependencia permanente de nutrición parenteral es mala. Las manifestaciones clínicas que ocurren con las resecciones ileales se deben a alteración de la absorción de la vitamina B12 y a las sales biliares enterohepática. Sin los receptores B12 ileales presentes en el mismo ilion, se necesitará un mantenimiento a largo plazo con suplementación de la misma. Al carecer de la reabsorción de sales biliares, va a existir esteatorrea por malabsorción, la cual es algo muy frecuentemente encontrado. La persistencia de sales biliares no absorbidas en el colon va a estimular la motilidad y secreción colónica, lo que agrava incluso aún más la esteatorrea. Y bueno, las deficiencias crónicas de las vitaminas liposolubles darán lugar a cabo a presentaciones clínicas pues esperadas. Si existe una deficiencia de la vitamina A, puede existir piel seca, ceguera nocturna y xeroftalmia. Si existe deficiencia de vitamina D, raquitismo, osteomalacia y osteoporosis. En cuanto a la vitamina E, degeneración macular. Y en cuanto a la vitamina K, hemorragia espontánea y escasa capacidad de coagulación. En cuanto a los pacientes con síndrome de intestino corto tipo 3, con una yeyunostomía terminal, son los más difíciles de manejar porque estos van a tener grandes pérdidas de volumen. Sin el ilion y el colon tendrán los mayores problemas de malabsorción en comparación con los otros pacientes y subtipos de intestino corto. Los pacientes con yeyunostomía terminal ya no tienen la reserva de agua y el potencial de absorción del colon. Y pues esto además va a hacer que pierdan deficiencias nutricionales específicas que se van a absorber en el ilion. Como ya se comentó, a los pacientes con yeyunostomía terminal, cuando tienen menos de 100 centímetros de yeyuno, va a existir el problema adicional de la pérdida de ácido gástrico y secreciones intestinales, lo que va a resultar en un estado secretorio crónico de alta producción de líquido y normalmente van a necesitar soporte permanente de nutrición parenteral y o líquidos intravenosos. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las fases de adaptación intestinal y como tal propiamente la adaptación intestinal. Esta es el mecanismo de recuperación funcional del tracto gastrointestinal que se produce en el estado posterior a la resección de los pacientes con síndrome de intestino corto. Este proceso de adaptación va a comenzar dentro de las primeras 24 horas posterior a la resección intestinal y va a continuar durante un periodo de hasta 2 años. El grado de éxito de la adaptación intestinal dependerá de factores anatómicos, como la extensión en lugar de las resecciones intestinales, la salud del paciente y los procesos patológicos subyacentes existentes, el mecanismo de apoyo nutricional y la recuperación de los mecanismos reguladores endocrinos del tubo digestivo. Se han identificado 3 fases, las cuales son la fase aguda, la fase adaptativa y la fase de mantenimiento. La fase aguda va de la post-resección a las 4 semanas y su objetivo es la estabilización de las secuelas del paciente, tales como la diarrea, la malabsorción y la dismotilidad. La fase adaptativa o de adaptación va de 1 a 2 años y el objetivo es lograr la máxima adaptación intestinal con un aumento gradual de la exposición nutricional. Y la fase de mantenimiento o la fase de 3, esta se va a llevar a cabo a largo plazo. Su objetivo es la optimización del equilibrio de líquidos y régimen dietético individualizado
además del manejo de las posibles exacerbaciones. En cuanto a los mecanismos de adaptación intestinal, tenemos 4 principalmente, los cuales son la hiperfagia, la presencia y proliferación de microbiota, los cambios morfológicos y la presencia de cambios hormonales. Tenemos que tomar en cuenta que el hecho o la estimulación de la presencia de nutrientes a través del tracto digestivo va a generar crecimiento de la superficie de absorción del mismo intestino, además de la hiperemia y posterior hiperplasia de las vellosidades, lo cual va a mejorar la adaptación y por supuesto va a disminuir la cantidad de insuficiencia intestinal que pueda llegar a tener el paciente. La presencia de microbiota, la cual va a proliferar, va a mejorar también la absorción del mismo. En cuanto a los cambios morfológicos, ya los comenté, va a haber hiperemia del intestino, aumento del flujo sanguíneo del remanente del intestino, sobre todo posterior a las 4 semanas de la resección, lo cual va a mejorar la misma absorción del mismo, y se van a empezar a secretar las hormonas necesarias para la buena digestión en el remanente del intestino. Bueno, vamos a hablar acerca del manejo médico. Los principales objetivos del tratamiento médico son la optimización y el mantenimiento de los siguientes incisos, los cuales son la absorción nutricional, el equilibrio de líquidos y electrolitos, la retención de vitaminas y oligoelementos, además del mantenimiento nutricional y el peso del paciente. En la fase aguda, después de la resección intestinal, se puede prestar atención y se debe prestar al problema clínico dominante, lo cual va a ser la diarrea y la consiguiente pérdida de líquidos y electrolitos. Los primeros días posoperatorios van a requerir la reposición de líquidos por vía intravenosa de las pérdidas, preferiblemente utilizando Ringer lactato o solución Harman, alternados con solución glucosa del 5%. Se debe de establecer también un programa de reemplazo de vitaminas y oligoelementos solubles en agua, además de que se debe de controlar la hipersecreción de ácido gástrico con un inhibidor de bomba de protones de forma preferente a dosis altas durante los primeros 6 meses por lo menos. En ocasiones, el octrótido es útil para reducir la carga de líquido intraluminal, especialmente en los pacientes con síndrome de intestino corto tipo 3 con yeyunostomías terminales. La diarrea se puede llevar a cabo su control con el uso de agentes inhibidores de la motilidad intestinal, como lo es la loperamida, la colestiramina, los cuales se manejan diferentes dosis, las cuales pueden observar en el cuadro que está a la derecha de la presentación. La colestiramina pues es útil para promover la retención de sales biliares y debe usarse para reducir la diarrea por lo mismo, hiperosmótica. El control de la sepsis, aunque es controvertido, y la corrección de la infección posoperatoria se considera que es fundamental para prevenir el hilio y la atrofia intestinal temprana. El metronidazol puede ser útil para lo mismo, debido a que puede ayudar a la prevención del sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. La nutrición enteral debe de comenzar entre el día 4 y 5 del posoperatorio mediante una infusión continua baja a través de una sonda de alimentación, ya sea nasal, percutánea o por la ingesta de vía oral. Siempre se debe preferir, si está disponible, el tracto digestivo. La institución de la alimentación enteral temprana puede verse atenuada por precauciones quirúrgicas sobre los cambios isquémicos en curso en el paciente con algún accidente vascular masivo o bueno, pues por la integridad anastomótica que el paciente presente. La evaluación inicial de la adecuación de la nutrición enteral temprana puede ser algo difícil, porque el uso inicial del tracto gastrointestinal conducirá a un aparente empeoramiento de la diarrea cuando se quiera comenzar el tratamiento de forma enteral. La carga nutricional típicamente excederá la capacidad de absorción remanente inmediata. Entonces se dice que debe de buscarse un objetivo de 30 a 40 kilocalorías por kilo por día. Pero, pues dadas las tasas potenciales de malabsorción de hasta el 30%, se debe de buscar una nutrición o una ingesta de 45 a 60 kilocalorías por kilo por día para compensar lo mismo. Bueno, en cuanto a la fase adaptativa y de mantenimiento,
Bueno, se debe de empezar la expansión, perdón, dietética añadiendo triglicéridos de cadena larga, ácidos grasos y carbohidratos como maltosa, sacarosa y pectina. Las proteínas deben abarcar aproximadamente un 20% de la dieta. Se deberá de comenzar suplementación por calcio de por lo menos 800 a 1200 miligramos diarios, evitando de preferencia los oxalatos, debido a que se quiere prevenir la formación de cálculos por oxalato de calcio, nefrolitiasis en estos pacientes, los cuales de por sí tienen un alto riesgo de formación. Y bueno, la meta, como ya se comentó, para la ingesta calórica en la dieta es mantener una absorción de 30 a 40 kilocalorías por kilo por día. Actualmente, una nueva farmacoterapia para el síndrome de intestino corto es la utilización de teduglitida, la cual es un análogo humano recombinante del péptido similar a glucagón tipo 2. Tanto el tipo 1 como el tipo 2, bueno, son hormonas tróficas intestinales liberadas por las células L endocrinas, las cuales se encuentran en ilion y colon. Estas se observa una regulación al alza de la síntesis de los mismos posterior a una resección ileal si se queda colon remanente en una configuración colónica. Estas hormonas promueven el crecimiento de las vellosidades y el aumento de la masa celular de las criptas. Y bueno, en un ensayo en fase 3 aleatorizado y controlado con placebo, el uso de la teduglitida de forma subcutánea provocó una disminución significativa en los requisitos de volumen de nutrición parenteral semanales del 32% frente al 21% en el grupo placebo. Ahora vamos a continuar con el manejo quirúrgico. Bueno, dentro de las estrategias quirúrgicas tenemos dos grandes rasgos o dos grandes vertientes que se pueden llegar a utilizar y que tenemos a nuestra disposición, los cuales son los procedimientos para mejorar la función intestinal y la reconstrucción intestinal autóloga. Dentro de los procedimientos que están encargados de mejorar la función intestinal, tenemos los siguientes 5. El primero, la estricturoplastía o la remoción de estenosis, adherenciolisis y resección segmentaria. Bueno, pues se deben de buscar y corregir todas las fuentes de obstrucciones mecánicas para así mejorar la función intestinal. Se deberá realizar una adherenciolisis completa a los pacientes y se realiza una plastía de la estenosis. Si se requiere resección, se deberá realizar priorizando la realización de una anastomosis siempre que se pueda. En cuanto al restablecimiento de la continuidad intestinal, bueno, se debe de intentar el retiro de estomas a la brevedad posible y restablecimiento de la continuidad intestinal, debido a que va a ofrecer claras ventajas para mejorar la función del mismo. En particular, el colon reabsorbe agua y va a prolongar el tiempo de tránsito, sobre todo si la válvula ileocecal está intacta. Además, debemos de recordar que el colon va a recuperar la principal función de absorción al obtener un extra de 5 al 10% de las calorías ingeridas. Además de esto, restablecer la continuidad del colon va a añadir hasta 30 centímetros más de superficie de absorción intestinal. Bueno, en cuanto a la realización de un segmento intestinal reverso, bueno, pues conceptualmente se supone que la creación de un segmento antiperistáltico distal va a generar peristaltismo retrógrado y va a interrumpir la propulsión anterógrado coordinada del intestino proximal. Además de esto, la alteración del plexo nervioso intrínseco va a ralentizar la actividad mioeléctrica en el remanente distal, prolongando así el tiempo de transición y mejorando la absorción de los nutrientes. Bueno, la longitud del segmento del intestino delgado invertido varía de 5 a 15 centímetros. El desafío, sin embargo, ha sido determinar la longitud del segmento invertido, porque los segmentos largos podrían potenciar una obstrucción intersticial, llegando a ser contraproducente para nuestro paciente. Sin embargo, varios estudios han llegado a la conclusión que la longitud óptima parece ser de aproximadamente 10 centímetros en adultos y 3 centímetros en niños. En cuanto a la interposición colónica, bueno, el segmento colónico se puede colocar en orientación isoperistáltica o antiperistáltica para la ralentización
del paso de nutrientes a través del tubo digestivo. La interposición colónica en el intestino delgado pues se basa en la premisa de que las contracciones peristálticas del colon son de menor frecuencia que aquellas que son del intestino delgado contiguo. Por lo tanto, la interposición isoperistáltica colocada proximalmente va a servir para disminuir la velocidad de entrega de nutrientes al intestino delgado distal. El colon también agrega el beneficio de la reabsorción de agua, electrolitos y nutrientes, además de retrasar el tránsito y tener un mayor efecto sobre la absorción. En cuanto a la longitud del segmento colónico utilizado, bueno, no parece ser tan crítica como los segmentos intestinales invertidos y puede variar desde 8 a 24 centímetros en la literatura revisada. Bueno, en cuanto a la aplicatura intestinal, esta se realiza principalmente en los pacientes que tienen segmentos intestinales dilatados y que por lo tanto ese segmento intestinal pues se va a ver afectado tanto la absorción como el paso de los nutrientes. Entonces se ha demostrado que el estrechamiento o la aplicatura de segmentos funcionalmente con dismotilidad reducen el diámetro del intestino, mejorando así la peristalsis y sobre todo disminuyendo el sobrecrecimiento bacteriano. Sin embargo, tenemos una problemática que surge en ese momento y es que vas a reducir la cantidad de intestino o de superficie de absorción intestinal que de por sí en algunos pacientes ya está disminuida. En este tipo de procedimientos, en la enteroplastía de aplicatura intestinal, el segmento dilatado del borde antimesentérico se reduce para igualar el diámetro del asa intestinal. Entonces, por lo tanto, pues suena lógico que los candidatos ideales son aquellos que tienen estasis y malabsorción en un intestino dilatado, pero que tiene una longitud intestinal adecuada. La principal ventaja de este procedimiento es que el suministro arterial del borde mesentérico no se va a ver afectado. Y como resultado también se debe considerar pues este tipo de enteroplastía cuando la anatomía vascular del intestino dilatado no sea susceptible de división para un procedimiento de alargamiento que veremos más adelante. Aquí está el procedimiento que les estaba comentando, que es el de la aplicatura de los segmentos dilatados. En la imagen de la izquierda pueden ver un segmento dilatado, el cual pues teóricamente está afectando la movilización de los macronutrientes a través del tubo digestivo. Y por lo tanto pues puedes utilizar una engrapadora mecánica para disminuir el diámetro del mismo y posteriormente realizar un estrechamiento del mismo realizando una aplicatura, como se puede observar en las dos imágenes, ya sea de forma con engrapadora o con una sutura, y de esa forma hacer más funcional el tracto digestivo. Bueno, vamos a continuar con los procedimientos de reconstrucción intestinal autóloga. Tenemos estos principalmente, que son el procedimiento llamado LILT, Iowa, STEP y por supuesto el procedimiento llamado SILT. Bueno, comenzando con el primer procedimiento, vamos a hablar acerca de el alargamiento intestinal de forma longitudinal o en su abreviatura como LILT. Este procedimiento fue informado en 1980 por un doctor llamado Bianchi, en donde lo realizó en 7 cerdos, los cuales aplicó la técnica descrita en donde se duplicaba la longitud de un asa intestinal delgado y al mismo tiempo se reducía el diámetro de la luz, lo cual es beneficioso y como podremos ver en los próximos 4 procedimientos que les voy a explicar, es básicamente lo que se pretende. Se pretende la disminución del diámetro de los intestinos y el alargamiento de la longitud del mismo de formas diferentes dependiendo de cómo se aborde el mismo intestino. Bueno, este nuevo enfoque que él propuso combinó los beneficios del alargamiento además del adelgazamiento intestinal, lo cual va a llevar a un retraso del tiempo del tránsito intestinal sin comprometer la pérdida de la superficie de la mucosa necesaria para la absorción. Este procedimiento se diseñó con la premisa de que existe un suministro de sangre, el cual se encuentra bilateralmente o bifurcado dentro del mesenterio.
Esta anatomía, pues el doctor se percató que permitía que las dos capas del mesenterio que contienen los vasos se puedan separar del lado mesentérico, y el intestino se pueda dividir entonces longitudinalmente a lo largo de cada lumen de forma paralela. Más adelante voy a enseñarles los procedimientos con imágenes para que ustedes se den una idea cómo es. El intestino entonces, cuando se divide de forma paralela y dividiendo las dos capas del mesenterio, se puede realizar de forma ya sea manual o con engrapadora, y posteriormente se abrirán y se van a crear hemiloops con un cierre de sutura de los mismos. Por lo tanto, vas a duplicar el intestino. El resultado final pues serán dos lúmenes de intestino delgado nuevos, isopropulsivos o isoperistálticos, cada uno con su propio suministro de sangre individual. Estos dos segmentos de intestino delgado completamente vascularizados se van a anastomosar isoperistálticamente en un asa en C, disminuyendo el lumen y doblando efectivamente la longitud del segmento original. Vamos a continuar rápidamente con el procedimiento llamado Iowa. Bueno, este procedimiento pues está destinado cuando el mesenterio del intestino se encuentra acortado, o cuando el único intestino que queda es duodeno, el cual se encuentra dilatado. Esta es una alternativa al procedimiento previamente descrito. Este procedimiento es de 2 pasos. Fue desarrollado por un doctor llamado Kimura en 1993. Y bueno, la primera cirugía consiste inicialmente en desheromiotomizar la superficie antimesentérica del segmento dilatado del intestino, es decir, la porción de intestino que tengas dilatada, que es la que vas a hacerle la plastía, la vas a deserosar y desmiotomizar, y posteriormente la vas a añadir a un órgano huésped. Dependiendo del órgano huésped al que tú lo añadas, es el tipo de Iowa que ya está descrito. Siendo así, un Iowa modelo 1, cuando se va a añadir a la pared abdominal desperitonizada; un Iowa modelo 2 cuando es al hígado descapsulizado; o un Iowa modelo 3 a un intestino adyacente con una previa incisión en la serosa. ¿Cuál es el concepto de esto, o por qué se querría en la primera cirugía añadir, o digamos que suturar, este pedazo de intestino dilatado a otra estructura? Bueno, el concepto pues es permitir que se creen colaterales de vasos sanguíneos y se adapten al segmento adjunto del intestino, donde posteriormente pues tendrás una bilateralidad de vasos sanguíneos, buscando, como en el procedimiento previo, que tenga su propio riego el intestino. Una vez que se han desarrollado esas colaterales, la segunda etapa o la segunda cirugía va a consistir en una división longitudinal, tal como en la cirugía previa, que es el LILT, del intestino antimesentérico con su propio riego sanguíneo desarrollado, y el intestino pues ya con su mesenterio con el riego sanguíneo nativo. De esa forma vas a tener dos porciones intestinales, las cuales posteriormente se van a anastomosar nuevamente, y alargarás o crearás un segmento intestinal más largo. ¿Cuál es el problema con este procedimiento? El problema es que es un procedimiento en 2 etapas, por lo cual, bueno, añades más morbilidad, más riesgo de que no funcione una etapa. De hecho, no está descrito como tal como el procedimiento de elección, casi ni siquiera se compara porque es un procedimiento muy riesgoso, por lo cual pues es algo anecdótico y que puede servir como en una cuarta opción en dado caso que se requiera. Bueno, vamos a continuar con el tercer procedimiento, que es el procedimiento llamado STEP, o una enteroplastía transversa en serie o seriada. Bueno, esta se basa en la premisa anatómica de que la irrigación sanguínea del intestino delgado desde el mesenterio corre perpendicularmente al eje largo del intestino delgado. Por lo tanto, si tú colocas unas grapas de forma transversal en el intestino, alternadas y opuestas
paralelas al mesenterio a lo largo del intestino, esto te va a dar como resultado un intestino alargado en su longitud y disminuido en su calibre en forma de zigzag, con un compromiso vascular mínimo o nulo. Existen varias consideraciones técnicas para este procedimiento, como lo son la de orientar adecuadamente el intestino delgado, marcando el borde antimesentérico para evitar que se retuerzan, y realizar una división parcial del intestino para obviamente no causar una obstrucción o una oclusión total del intestino. La distancia entre las líneas de grapas es típicamente 1.5 veces el diámetro del lumen restante, y bueno, se utilizan un promedio de 10 a 20 líneas de grapas, lo cual va a reducir el diámetro dilatado promedio de 5 a 6 centímetros hasta a 2 centímetros, y va a aumentar la longitud final de 1.5 a 2 veces, o sea, hasta lo doble. Bueno, la longitud ganada obviamente dependerá de la longitud y el ancho originales del intestino y del número de grapas que sean utilizadas. Vamos a hablar del último procedimiento descrito en nuestra bibliografía, que es el alargamiento intestinal de forma espiral o SILT. Bueno, esta técnica, aunque es prometedora, pues es algo nueva, debido a que los primeros, digamos que registros de esta cirugía fueron realizados en 2014 en humanos, por lo tanto no se tiene como tal registros a largo término de los mismos. Esta técnica implica cortar el intestino y su mesenterio asociado a lo largo de una línea en espiral de 45 a 60 grados, luego tensar longitudinalmente la espiral y alargar el intestino. Los bordes del intestino pues posteriormente se van a aproximar con suturas, y se debe de hacer una sutura en dos planos. Para que se den una idea, ya como mencionan ciertos autores, es básicamente lo que se puede llegar a realizar con un tubo de papel de baño. Es la analogía que ellos utilizaron y cómo se basaron en ello. Si ustedes ven cómo están realizados los tubos de papel de baño, son más o menos de esa forma, y tú los puedes recortar y alargar su longitud y disminuir el diámetro. Bueno, las ventajas reportadas pues son una mínima manipulación del mesenterio y la ausencia de cambios en la orientación de las fibras intestinales. Es decir, van a seguir orientadas de la misma forma, y el mesenterio pues básicamente ni lo vas a tocar. Lo tocarás únicamente para quitar los riegos sanguíneos en donde, o próximos a donde tengas que cortar. Este tipo de situaciones, como lo que es la orientación de las fibras, se ha atribuido en otros procedimientos, como en el STEP, a una redilatación después de el mismo procedimiento. Sin embargo, las posibles complicaciones pues son fugas de las anastomosis y formación de abscesos. Como ya les comentaba, no existe datos a largo plazo de este procedimiento, sin embargo es algo prometedor y se ha comparado con los 3 procedimientos previamente descritos. Como pueden ver, en esta imagen tenemos el primer procedimiento que les expliqué, que era el procedimiento de Lilt, o un alargamiento de forma longitudinal. Como pueden ver en las imágenes, bueno, el intestino está vascularizado bilateralmente. Si nosotros lo vemos, tanto el borde mesentérico como el antimesentérico tiene sus vasos pues bilateralmente a los lados. Si nosotros podemos hacer un corte de forma longitudinal manualmente o incluso con una engrapadora, como se puede ver en la imagen, vas a crear los dos lúmenes, los cuales van a estar disminuidos tanto en diámetro, y posteriormente en la última imagen de la derecha puedes observar cómo se hace una anastomosis en forma de S, y vas a alargar el segmento dilatado de esa forma. En cuanto al procedimiento de Iowa, nosotros estamos observando un Iowa tipo 1, que es aquel en el que nosotros vamos a desperitonizar y unir a la pared abdominal. En la imagen A se puede ver la porción dilatada del intestino. Vamos a desperitonizar el borde antimesentérico, se va a suturar a la pared abdominal en la primera etapa. Posteriormente, en la segunda etapa, que es la que pueden ver en la imagen B, C y D, vamos a hacer un recorte a nivel longitudinal del intestino, creando así dos lúmenes, como en la imagen C se puede ver, que son de la mitad del tamaño, con su propio riego sanguíneo,
y posteriormente en la imagen D se puede ver la anastomosis de la misma y el alargamiento de la superficie del intestino. Los riesgos pues ya se comentaron, son el hecho de que tengas que realizarlo en 2 procedimientos, que dependes mucho de la buena capacidad de la formación de la neovascularización de los pacientes, y bueno, de todas formas se debe de colocar un tubo de alimentación enteral, debido a que se añade muchísima morbilidad el hecho de que realice los 2 procedimientos en el periodo de tiempo ya establecido. Aquí está la imagen más esquemática, se puede observar incluso el mismo procedimiento, solo que con un poco más de definición. Y en la imagen A, pues ya lo dije, se sutura la pared. La B, se hace la división longitudinalmente. En la C, así es como quedan, y posteriormente en la D, cómo se suturan. Bueno, en cuanto al procedimiento llamado STEP o una enteroplastía transversa, como pueden ver, se hace por medio de engrapadoras de forma mecánica. Nosotros vamos a tomar el borde antimesentérico, igual vamos a respetar lo que es el mesenterio, el riego vascular, y se van a colocar las engrapadoras siendo alternadas una con otra y aproximadamente separadas entre 1.5 veces el diámetro del lumen restante. Se dice que pues se va a reducir el diámetro dilatado de 5 a 6 centímetros y se aumenta la longitud final de hasta 1.5 a 2 veces del mismo. Aquí se puede observar cómo es la planeación del mismo y cómo se puede considerar que se puede llegar a alargar hasta 2 veces, debido a que se puede hacer la disminución del diámetro por medio de los cortes de forma transversal del intestino. Y bueno, aquí por último vamos a hablar acerca de el alargamiento de forma espiral del intestino. Como pueden ver, este es el caso reportado en donde se realizó de la primera vez. Se puede observar cómo en la primera imagen, en la imagen A, el intestino previo a la realización de los cortes. En la imagen B es cuando ya se realizaron los cortes de forma espiral de 45 a 60 grados. En la imagen C se puede ver cómo se logró realizar el incremento de la longitud del intestino del pacientito. Era un paciente pediátrico, logrando aumentar desde 11 centímetros hasta 30 centímetros supuestamente en el estudio publicado por el doctor. Aquí está lo que les comentaba, pues este es el modelo de lo que se planeó, de cómo es que puedes llegar a hacer este procedimiento de forma espiral. En la imagen superior izquierda pues se puede observar que el intestino se encuentra cortado. Ese es un modelo. En la imagen superior derecha se puede observar un modelo ya de intestino de cerdo, en donde se puede ver cómo es aproximadamente el mismo procedimiento, mismos centímetros, y cómo quedaría en un modelo supuesto en la parte inferior izquierda y cómo queda en un modelo en vivo en la parte inferior derecha. Aquí hay otras imágenes, nada más que con otro tipo de material se puede apreciar un poco mejor. El inconveniente, pues como ya se comentó, a pesar de que se tiene el beneficio de que alargas incluso un poco más de lo que algunos otros procedimientos pueden llegar a ofrecer, pues a final de cuentas tienes que realizar algunas anastomosis, los cuales van a correr el riesgo de que se dehiscenten, que se creen abscesos o haya fuga de material intestinal, lo cual va a necesitar una reintervención. Aquí se puede ver lo reportado previo a la realización del procedimiento en vivo. Podemos ver cómo en esta tablita pues se puede observar cuáles son los diámetros y las longitudes previo al procedimiento de SILT o del aumento de longitud de forma en espiral. Y bueno, tenemos estos 6 ejemplos en donde pues tenemos previo a la realización de este procedimiento
una longitud de 15 centímetros. Posteriormente a esta, pues un cambio del 100% llegando a ser hasta 30 centímetros. Y bueno, en cuanto al diámetro, 4 centímetros y posteriormente el procedimiento 1 centímetro. Prácticamente todas son los mismos resultados. Lo mínimo que se llega a hacer en cuanto al aumento de la longitud es del 50% y lo máximo pues es hasta incluso de un 100%. En cuanto al diámetro, lo máximo que se puede llegar a disminuir del diámetro pues es hasta el 75% y el mínimo de un 37.5%. En este recuadro tenemos la comparación de los tres procedimientos más utilizados, no se incluye el procedimiento de Iowa, y podemos ver los distintas características que tenemos que tomar en cuenta al momento de realizar los mismos. Dentro de los más importantes están el manejo del mesenterio, en donde tenemos que tomar en cuenta que la enteroplastía de forma longitudinal pues es más significativa debido a que en eso se basa el procedimiento, la separación del mesenterio, para que la bilateralidad de los vasos sanguíneos se puedan hacer de forma efectiva y de esa forma tener dos lúmenes y posteriormente poderlos anastomosar. No es así con los otros dos procedimientos ya descritos. Tenemos también otro, digamos que rubro importante, que es la complejidad quirúrgica. Bueno, pues lógicamente lo que es no complejo para nada podría ser como tal el procedimiento de forma transversal, debido a que es únicamente tomar la distancia correcta y la colocación de engrapadores de forma transversal. Lo que es algo más complejo es la enteroplastía de forma longitudinal, porque en eso sí se debe realizar la separación del mesenterio y posteriormente cuidar la vasculatura y de ahí una anastomosis. Lo que es algo menos complejo es el SILT o la anastomosis de forma en espiral. Otro rubro de importancia es el riesgo de necrosis, en donde tenemos que la enteroplastía de forma espiral pues es algo desconocido por el momento, pues no se tiene tantos hallazgos, tantos reportes hasta ahorita. En cuanto al STEP, como ya se dijo, no se maneja el mesenterio tanto, por lo tanto no hay tanto riesgo de necrosis. No es así como en el LILT, en donde sí básicamente te vas a comprometer con la vasculatura, entonces pues es algo de importancia. En cuanto a la repetibilidad, o digamos que si se puede volver a realizar esa cirugía, bueno, pues lógicamente en el LILT no, en el STEP sí se puede volver a realizar, y en el SILT pues no hay datos todavía respecto a eso. Eh, Otra cosa que me faltó comentar es la experiencia a nivel mundial. El STEP pues es ampliamente utilizado, es básicamente lo que para nosotros los cirujanos es digamos que más cómodo en cuanto a lo práctico que se puede llegar a hacer. En cuanto al LILT pues es bajo, realmente pocas personas lo logran hacer con éxito, y el SILT pues es desconocido todavía hasta el momento, debido a que solamente algunas personas también la realizan y están en estudio para poder reportar casos y así se pueda reproducir de forma confiable. En cuanto a las complicaciones, en el ILT, pues las más comunes es sangrado, obstrucción, fuga de material intestinal, necrosis de los mismos intestinos, perforación, formación de fístula, formación de abscesos. En cuanto al STEP, pues es sangrado, obstrucción y fuga de material intestinal. Y en cuanto al SILT, pues es las complicaciones más comunes que se han encontrado en los pocos casos reportados son obstrucción, salida de material intestinal, sangrado, posible formación de fístula y la formación de abscesos. En cuanto al porcentaje de alargamiento que se puede llegar a realizar en la enteroplastía de forma longitudinal, va desde un 48 a un 55%. No es así como en el STEP, que va de 43 al 69%. En cuanto a la dependencia de nutrición parenteral, en el IL pues han sido nada más 55-71 y en el STEP de 48 al 60%. La sobrevivencia estimada en el LILT es del 87 al 95 y en el STEP es del 77 al 89%. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del trasplante de intestino delgado. Existen diferentes indicaciones para la realización del mismo y están divididas en indicaciones para adulto y para niños, tomando en cuenta que las indicaciones más comunes del síndrome de intestino corto tanto para niños como para adultos.
Bueno, en cuanto a las indicaciones, las guías de ESPEN manejan tres grandes rubros, que es el fallo de la nutrición parenteral en casa, el alto riesgo de muerte atribuible a una enfermedad concomitante o a la denegación o no aceptación de el tratamiento con nutrición parenteral en casa. Dentro del fallo de la nutrición parenteral tenemos la definición, que básicamente se basa en valores de forma sérica, que es el aumento de las bilirrubinas totales de 3 a 6 miligramos sobre decilitro, una trombocitopenia progresiva con una subsecuente esplenomegalia. También puede existir fibrosis hepática o cirrosis asociadas directamente a fallo intestinal. Y en cuanto a lo relacionado al catéter venoso central, cuando se existe una trombosis en más de dos ocasiones de catéteres venosos centrales o frecuentes infecciones de la línea central, dos o más episodios por año, o una infección fúngica que lleva a cabo o conlleve un choque séptico o un síndrome de estrés respiratorio, además de frecuentes episodios de deshidratación que requieran reanimación con líquidos intravenosos a pesar de la nutrición parenteral. Otro de los rubros es el alto riesgo de muerte atribuible a una enfermedad concomitante, como lo es un tumor desmoide invasivo intraabdominal, una desorden de la mucosa de forma congénita o un síndrome de intestino corto menor de 10 centímetros en niños o menor de 20 centímetros en adultos. El tercer rubro sería, pues como ya se comentó, una baja aceptación de la terapia en casa de nutrición parenteral. Y bueno, pues a este tipo de pacientes se les ofrece un trasplante intestino simple, aislado en caso de insuficiencia intestinal irreversible en ausencia de insuficiencia hepática concomitante, comprobada por biopsia hepática previamente. ¿Qué se va a realizar? Pues se realiza todo el yeyuno y el ilion, se trasplanta con o sin el colon, en un esfuerzo pues por mantener la mayor cantidad de intestino funcional posible. La continuidad intestinal se va a restablecer de 8 a 10 centímetros distal al ligamento de Treitz mediante un injerto lateral hasta la anastomosis yeyuno-yeyunal nativa. Luego se va a crear un injerto de ilion lateral con una anastomosis del colon nativo a aproximadamente 15 centímetros de la ileostomía para restablecer la continuidad. En todos estos pacientes o procedimientos de trasplante, pues se debe realizar esa ileostomía que se comentó, el cual se va a realizar en el extremo final del alo injerto para que se pueda utilizar como vigilancia de la vitalidad del mismo, de forma que podamos estar haciendo biopsias repetidas, además de enteroscopías a través de ella. Se va a realizar un trasplante combinado de hígado e intestino cuando los pacientes con insuficiencia intestinal también tengan una enfermedad hepática irreversible coexistente. Y se va a realizar un trasplante masivo de órganos intestinales para los casos en los que las catástrofes abdominales ocurran, como una resección intestinal extensa, traumatismos abdominales severos, fístulas enterocutáneas múltiples o trombosis vascular mesentérica difusa crónica. Las complicaciones más comunes pues van a incluir la hemorragia posoperatoria, complicaciones biliares o vasculares y fugas gastrointestinales. La fuga biliar ocurre a menudo en el periodo posoperatorio temprano, en la coledocoyunostomía en Yeder-Roux, en el trasplante simple de intestino. Las complicaciones vasculares son raras pero devastadoras y la necrosis de los tejidos se debe a una trombosis arterial y puede requerir pues la extracción del mismo injerto. El riesgo de rechazo celular agudo, a pesar de lo que se pensaría, es mayor en un trasplante de intestino simple como tal, en comparación con uno asociado a hígado o de múltiples órganos, siendo así en uno simple de 79%, en uno de asociado a hígado de 71% y un múltiple de 59%. Esta reacción inmunológica se ha atribuido a la presencia del aloinjerto de intestino delgado altamente inmunogénico, que va a contener una gran cantidad de tejido linfoide asociado al intestino, así como células dendríticas del donante que van a propiciar un rechazo celular agudo. Una vez que la endoscopía y las biopsias confirmen ese diagnóstico, el paciente se debe tratar de forma agresiva, inicialmente con una dosis acumulativa de esteroides de 30 miligramos por kilo de metilprednisolona, la cual se va a administrar en 3 dosis divididas durante 3 días, o un bolo de 10 miligramos por kilo seguido de dosis disminuidas de 5, 4, 3 y 0.5 miligramos de kilogramo por día posteriormente.
Se van a realizar biopsias seriadas posteriores al tratamiento hasta que los síntomas se resuelvan o la patología muestre una mejoría histológica. El rechazo refractario a los esteroides se manifiesta como una exfoliación continua de la mucosa y una pérdida persistente de las criptas en la histología, y pues esto va a requerir la adición de anticuerpos antilinfocitos, es decir, anticuerpos monoclonales anti-CD3 murino, los cuales se utilizan de 5 a 7 dosis, o se pueden utilizar otros agentes de anticuerpos utilizados, como son los anticuerpos monoclonales humanizados anti-CD52, como el alemtuzab. La sepsis, sin embargo, sigue siendo la principal causa de pérdida del injerto en el 50% de los casos, seguida de las causas relacionadas con el injerto, incluido el rechazo en el 13% y los eventos cardiovasculares en el 8%. Por mi parte, eso sería todo, compañeros. Les dejo las referencias bibliográficas utilizadas en esta exposición. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Que tengan un muy buen día.